Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde, ya lo saben, los periodistas son los invitados y analizamos algunos de los temas que han marcado la actualidad de la semana. Hoy abordamos el debate que hay en Estados Unidos sobre la inhabilitación de Trump y de Biden, esto en un año electoral marcado ya de por sí por un tenso escenario internacional. Precisamente comentamos las palabras de Vladimir Putin ante Tucker Carlson, también la investigación contra Bolsonaro en Brasil y la muerte accidental del expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Para el análisis contamos hoy con Rafael Niño, él es periodista en City TV, en Noticias, también con Pablo Pardo, él es corresponsal del diario El Mundo en Estados Unidos, y finalmente con Carlos Greich, él es editor y presentador de Noticias Internacionales en Chilevisión. A los tres, Rafael, Pablo y Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Una Semana en el Mundo de France 24. Ahora sí, empezamos con la mirada puesta en Estados Unidos, donde, como decíamos, la intensidad política característica ya de por sí de un año electoral se ve intensificada por la participación de Trump de nuevo en la carrera presidencial, esta vez siendo además el primer expresidente estadounidense en estar acusado en procesos penales. Su presunta implicación en el asalto al Capitolio y más ampliamente en el intento de revertir su derrota en las urnas en 2020 han llevado al estado de Colorado a inhabilitarlo al considerar que estuvo involucrado en una insurrección y que por lo tanto la enmienda 14 de la Constitución le impide presentarse a la reelección. Sin embargo, los abogados de Donald Trump apelaron la decisión de Colorado ante la Corte Suprema, que este jueves escuchó los argumentos de la defensa del republicano. A continuación, escuchemos nosotros las palabras de Trump a las puertas de la Corte. Creo que la presentación de hoy fue muy buena. Creo que fue muy bien recibida. Espero que haya sido bien recibida. Hay millones de personas que quieren votar y quieren votar por mí o por el Partido Republicano, lo que quieran, como quieran decirlo. Hola Pablo, empiezo por usted ya que nos acompaña desde Washington para preguntarle precisamente en referencia a estas palabras de Donald Trump que menciona que hay millones de estadounidenses que quisieran votar por él, ¿no? Le pregunto en qué modo la decisión de la Corte puede estar influenciada más allá de por los argumentos legales que ahora abordaremos, también por las consecuencias sociales que podría tener una inhabilitación de Donald Trump. Ese es el argumento de Donald Trump. Él ha dicho en ocasiones que si a él no le dejan presentarse por cuestiones legales, habría caos en el país. He utilizado la palabra bedlam, que viene a significar caos. Y de hecho, ayer uno de los jueces conservadores, creo que fue Alito, que es uno de los más conservadores, Samuel Alito, dijo que había que tener en cuenta las consecuencias que esto podría tener. No quedó muy claro a qué tipo de consecuencias se refería. Desde luego que si fuera consecuencias, digamos, violentas o algo así, sería una abdicación total de las funciones y de las responsabilidades de la Corte Suprema, que tiene que tomar decisiones en función de la ley y no de lo que le dicte la opinión pública. Esto es una cuestión que a menudo se olvida en el caso de Donald Trump. Es decir, aquí no está discutiendo un concurso de popularidad electoral, sino si el presidente tiene o no derecho a presentarse en las elecciones y si el presidente cometió o no 91 cargos penales que implican más de 700 años de cárcel si fuera declarado culpable por todos ellos. Precisamente mencionaba Pablo estas consecuencias que se podrían imaginar como violentas por parte de los seguidores de Trump ante esta posible inhabilitación. Precisamente uno de los argumentos que se debate a nivel legal es sobre si los hechos del asalto al Capitolio se pueden considerar o no una insurrección. El estado de Colorado, citando definiciones de diccionario, argumentó que sí y que Trump estuvo implicado en esta insurrección, mientras que los abogados de Trump defienden que se trató de riots, podríamos decir, de disturbios, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, Rafael?
Rosa, muchísimas gracias primero por la invitación y también un saludo a los colegas que nos acompañan en esta emisión. Pues definitivamente, y ahí está el punto del asunto, y es cómo la Corte va a interpretar la norma, cómo va a interpretar esto, y más allá de la amenaza, como lo dice Pablo, de esas consecuencias que haya en las calles ante posibles hechos violentos, es analizar cuáles son las consecuencias para la democracia, para lo que está escrito en la Constitución, para lo que está escrito en la norma. Así es el trabajo que tienen estos 9 magistrados, es definir qué es lo que va a pasar, y esto va a marcar de aquí para allá el camino hacia la presidencia, que por cierto todavía nos faltan 10 meses y ya está tensionado de lado y lado. Y se están generando este tipo de enfrentamientos y de contradicciones y de polos opuestos que se están encontrando. Entonces, la decisión es difícil de cómo van a interpretar esto. Hay que recordar también que la mayoría del tribunal es conservador y que incluso hay todavía allí unos magistrados que fueron escogidos por Donald Trump, y es lo que indican algunos medios, por ejemplo, estadounidenses, y es la tendencia de la Corte en estos temas y cómo han fallado anteriormente, y además la tendencia política que tienen. Entonces, pues será una decisión difícil que además marcará el inicio y lo que sigue de estas elecciones en este año. Rafael, usted mencionaba la mayoría conservadora de la Corte, pero incluso una magistrada liberal, hablamos de Elina Kagan, señaló la problemática del hecho de que un estado, en este caso Colorado, llegara a provocar que los habitantes del resto de los estados no pudieran votar a un candidato, y un poco señaló que quizás esta decisión habría que tomarla en una instancia federal. Carlos, le pregunto por su análisis de esta cuestión. ¿Cómo ve esta decisión que tiene por delante la Corte Suprema? ¿Cuál es su análisis? Claro, la decisión judicial, ¿cómo están? Saludos a todos. Es compleja, como ya lo decían nuestros compañeros, y la verdad es que aquí también hay que determinar ciertos parámetros que tienen que ver también con la organización política, incluso del sistema en Estados Unidos, porque hay uno de los puntos que la defensa de Donald Trump ha dicho es fundamental, y es ver que un Estado pueda tomar atribuciones y tomar decisiones que luego también tengan repercusión a nivel nacional, a nivel federal. Y entonces puede ocurrir también, por contraposición, que pueda haber otro Estado, ha dicho, que eventualmente tome decisiones como quitarle la posibilidad o sacar de la papeleta a un candidato demócrata por razones políticas también. Por lo tanto, la complejidad del asunto, 10 meses antes de las elecciones, también está puesto en cómo el sistema de Estados Unidos no tiene precedentes para una situación como la que está viviendo hoy día la carrera presidencial entre Donald Trump y Joe Biden. Para cerrar un poco este debate, que es más que nada intentar anticipar un poco una decisión que de momento solo pues, está en manos de los magistrados de la Corte Suprema, Pablo, le quisiera preguntar por el análisis que se hizo ayer de los comentarios de los magistrados cuando escucharon, ¿no?, esta defensa de Donald Trump, porque un poco los titulares de la prensa fueron en la línea de señalar que seguramente no lo iban a inhabilitar, ¿no? Sí, es incluso no es descartable que los 9 magistrados voten en contra de inhabilitar a Donald Trump. Lo cual, es decir, también hay que tener en cuenta que cómo es el Tribunal Supremo de Estados Unidos, porque uno de los jueces que ayer hablaba, o que ayer participó, uno de los miembros del Supremo, es Clarence Thomas. La mujer de Clarence Thomas, su esposa, participó en los esfuerzos de Donald Trump para robar las elecciones. Pero Clarence Thomas no tiene ninguna obligación de recusarse, ¿no? Entonces, el sistema judicial estadounidense es muy peculiar, y bueno, cuando Estados Unidos da lecciones a otros países acerca de independencia del Poder Judicial, tiene un Tribunal Supremo que literalmente no tiene un código ético. Pero sí, parece bastante probable que la sentencia vaya a ser contraria a Colorado. De todas maneras, hay también una cuestión, es decir, el argumento de la campaña de Donald Trump es que otros estados, y el argumento de algunos jueces, que otros estados podrían efectivamente eliminar a Joe Biden. Bueno, es decir, Colorado no ha sido el estado, ha sido el Tribunal Supremo de Colorado, basándose en una interpretación de la Constitución, que es que Donald Trump participó en una insurrección. Ayer, después de la sesión del Tribunal Supremo, después de que sus abogados dijeran que el asalto el 6 de enero de 2021
al Congreso de Estados Unidos no era una insurrección, Donald Trump dijo que el asalto del 6 de enero de 2021 al Congreso sí era una insurrección, pero que la insurrección la habían organizado los demócratas. Entonces, es decir, no se trataría de que mañana Texas, por decir un caso, o Oklahoma, o Utah, o Alabama, prohibieran a Joe Biden participar, lo cual tampoco tendría muchas repercusiones porque Joe Biden no va a ganar en esos estados, sino que se trata de ver, bueno, qué argumentos hay para justificar o no que Donald Trump se pueda presentar. Y Pablo, para no dejarlo por fuera, hay también un debate en torno a la formulación exacta de esta sección 3 de la enmienda 14 de la Constitución, que habla de que un oficial de los Estados Unidos que haya previamente jurado la Constitución no puede volver a presentarse, ¿no?, si ha participado de una insurrección contra esta Constitución. Entonces, le pregunto si este debate en torno a si el oficial de los Estados Unidos aplica al presidente de los Estados Unidos o no, tiene mucho peso en la discusión pública ahora mismo en el país. Sí, claro. Quiero decir, este es un debate también que a mí me recuerda mucho al debate de la Corte Suprema de El Salvador para permitir a Nayib Bukele presentarse a un segundo mandato. Porque es en el fondo de lo que se trata es de palabras y de retorcer un poco el significado de las palabras. Es decir, es el presidente y vicepresidente oficial. En la Constitución y en todos los documentos legales se refiere a la oficina del presidente, lo cual digamos que en teoría pone al presidente como oficial. Lógicamente, la campaña de Donald Trump, o el equipo de Donald Trump sostiene que el presidente de Estados Unidos es una especie de monarca absoluto europeo que no, del siglo XVIII, antes de la Revolución Francesa, que no tiene ningún tipo de responsabilidad legal. Esta es una de las cuestiones que están, digamos, en debate. Otra cuestión que es todavía más importante es la sección tercera dice que habrá legislación para desarrollar esta provisión. En 150 y pico, 160 años que han pasado desde que esta enmienda se aprobó, el Congreso no ha tenido tiempo para legislar. Con lo cual, de nuevo, y yo creo que esto es a lo que el Supremo probablemente se agarre, va a decir el Supremo, bueno, esto es cuestión del Congreso, el Congreso debería haber legislado, si de aquí a noviembre el Congreso tiene tiempo para legislar, que no lo va a tener, pues que ellos decidan. Claro, porque además cabe recordar que de los 4 procesos penales que tiene abiertos Donald Trump, digamos en el que los hechos hacen referencia concretamente a su intento de revertir los resultados electorales a nivel federal, no está acusado concretamente de rebelión, ¿no?, sino de 4 cargos que hablan de fraude y de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, a la ciudadanía de Estados Unidos. Por lo tanto, legalmente es una enorme discusión. Lo que sí, para ir cerrando este tema de Trump, Rafael, le pregunto por cómo precisamente él está utilizando a su favor todas estas imputaciones, ¿no? Y recordando también rápidamente que un tribunal federal esta misma semana señaló que Trump no tenía inmunidad presidencial, ¿no?, que se le puede juzgar por estos hechos. Sí, el Tribunal de Apelaciones dijo que él no tenía esta inmunidad y tú lo mencionas muy bien, y es precisamente cómo la campaña ha utilizado todo esto a su favor. Él ya sabe, va, comparece, da su versión a través de las redes sociales que él quiere, el mensaje que él quiere mandar, y es simplemente aprovechar todo esto, y hay que enmarcarlo en que esto es una campaña política. Estamos al frente de una decisión y ellos están jugando el futuro de ellos y de llegar a ese cargo que ambos están codiciando. Ya más adelante vamos a hablar de Biden, pero pues esto es una competencia política y de lado y lado. Lo decía Pablo, a ver si otro estado saca un argumento distinto o cómo interpretan esto, pues cada uno desde cada esquina va a buscar cómo tumbar al otro, cómo aprovechar eso políticamente. Hace unos minutos la vicepresidenta de Estados Unidos dice que esto se está generando, todo es por motivación política, y hay que marcarlo en ese contexto también. La Corte tiene una decisión muy difícil y ya lo mencionábamos en el tema de la interpretación. ¿Cómo van a definir eso? ¿Qué van a decir? Y también tenemos que considerar que no sea de pronto una decisión en blanco y negro, que no sea si se puede o no se puede, sino que sea condicionada o que
como nos lo explicaba Pablo, también le devuelva, por decirlo así, la pelota al Congreso. Entonces, pues tocará esperar y, por supuesto, todo será utilizado de lado y lado para la campaña que está en curso. Pues recogiendo este comentario que hacía sobre las palabras de Kamala Harris, que señaló que los ataques contra Joe Biden por su edad están motivados políticamente, quisiera que precisamente hablemos de esto, ¿no? Porque sin duda han protagonizado titulares en los últimos días y recientemente este jueves, ¿no? Escuchemos el último momento de extrema confusión que protagonizó el actual presidente Joe Biden y también candidato demócrata a la reelección. Como saben, inicialmente el presidente de México, Sisi, no quería abrir la puerta para permitir que el material humanitario entrara. Hablé con él, lo convencí de abrir la puerta. Carlos, precisamente Joe Biden confunde al presidente de México con el de Egipto cuando se estaba intentando defender precisamente de lo escrito en el informe del fiscal Robert Hur, en el que lo exculpan, ¿no?, de cualquier culpa legal por la retención de documentos clasificados, pero señalan precisamente que es un hombre mayor, bien intencionado, sin memoria, que no recordaba cuando había entrado y salido de la vicepresidencia, el nombre de su hijo fallecido. ¿Usted cree que se está exagerando esta confusión evidente de Biden o que realmente quizá no está en sus plenas facultades? A ver, hay dos situaciones fundamentales aquí que analizar y tienen que ver, la primera, con un Joe Biden que hoy día tiene 81 años, pero hace 4 años, cuando asume la presidencia, ya se había instalado este mismo debate respecto de la situación de Joe Biden, de su salud, y por eso entonces incluso se hablaba de Kamala Harris como una presidenta en potencia también a futuro, dado que había posibilidades de que Joe Biden no pudiera seguir incluso con este mandato que está por terminar. Por lo tanto, es un debate que ha permanecido en el tiempo y que se ha enriquecido, lamentablemente, para las pretensiones de Joe Biden con una serie de actitudes como las que vimos ayer cuando confunde a los presidentes. Pero la verdad es que, claro, los republicanos, y especialmente el propio Donald Trump, le van a sacar punta lo más posible a este antecedente para deslindarse de todas las críticas que puedan venir en su contra por los antecedentes judiciales y algo más. Y probablemente eso sea el talón de Aquiles principal para Joe Biden. ¿Cómo defender aquella crítica que habla de un presidente que, de acuerdo a un fiscal, no puede enfrentar procesos judiciales por razones de memoria, por ejemplo, pero sí entonces está capacitado para otros 4 años en el Salón Oval de la Casa Blanca? Allí está centrado el debate hoy día. Obviamente está exacerbado y va a estar más exacerbado aún conforme se acerque la fecha de las elecciones. Por ahora, durante estos 4 años, si bien el debate estuvo instalado, no hubo, más allá de los lapsus, ningún tipo de efecto concreto en políticas públicas. Por ejemplo, en Estados Unidos, lo que haya ocurrido no con los lapsus o con la falla de memoria del propio Joe Biden. Pablo, ¿cómo lo ve usted? ¿Cree que le puede perjudicar a Joe Biden de cara a las elecciones precisamente estos episodios de lapsus? Sí, desde luego le puede perjudicar y le puede perjudicar mucho porque prácticamente la campaña de Joe Biden, la campaña de Donald Trump solamente se centra en 2 cosas. Una, la inmigración en general, y otra, que Joe Biden está demasiado mayor como para prácticamente que está senil, ¿no? Y como comentábamos, es un argumento que también se dijo en 2020, ¿no? Recordemos cuando la famosa frase de Trump que repiten todos los trumpistas de que Biden estaba en el sótano y cómo es posible que diga que ganó las elecciones cuando estaba en el sótano de su casa, ¿no? Es una expresión americana que viene a decir, pues bueno, como que estaba ahí abandonado o loco o dejado por imposible. También yo creo que hay que tener en cuenta que Biden siempre, aunque ahora digamos mete la pata más y se equivoca más, Biden ya en 2018 dijo en una entrevista: soy una máquina de cometer errores. Yo me acuerdo en el año 2010, Biden, cuando era vicepresidente, Biden dio un panegírico, un elogio mortuorio a una persona que estaba viva. En un acto electoral, creo que en el 2008, pidió a una persona que estaba en silla de ruedas que se levantara. Barack Obama se reía de Joe Biden. De hecho, Barack Obama despreciaba un poco a Joe Biden porque decía que no se le entendía cuando hablaba. Joe Biden también es
tartamudo y eso le hace que sea un pésimo orador. Y sí, desde luego parece que tiene errores de memoria claros, es decir, confunde Mariupol con Faluya, cosas bastante claras. También es cierto, por otra parte, que si miramos, por ejemplo, las últimas semanas, aunque ha recibido mucha menos atención mediática, Donald Trump ha confundido a la mujer que violó con su segunda esposa, a Nikki Haley con Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, a Biden con Obama, a Obama con Hillary Clinton. Es decir, recordemos que Trump se inventó un país, Nambia, que a Tim Cook, el presidente de Apple, lo llamaba Team Apple. A Marilyn Hewson, que era la presidenta de la empresa de defensa Lockheed Martin, llamaba Marilyn Lockheed. O sea, que Trump también comete muchos errores. Trump también tiene 77 años, pero sus errores pasan más desapercibidos, yo creo, porque Trump no calla, ¿no? Está hablando constantemente y entonces es más fácil. Pero sí, la campaña de Biden tiene, de hecho, esta obsesión porque Biden no hable, porque no dé entrevistas, porque juega un segundo papel muy marcado. Le han ofrecido dar una entrevista en el intermedio de la Super Bowl, la final de fútbol americano este domingo, y la ha rechazado. ¿Por qué rechaza una ocasión excepcional de dirigirse a todos los estadounidenses que van a estar viendo la televisión? Son cosas que son verdaderamente extrañas. También es extraño que en un informe de un fiscal especial que está analizando un caso de documentos, el fiscal especial, que es republicano, se dedique con todo lujo de detalles a explicar que Biden es... además que lo pone de senil completamente, que es un anciano bien intencionado que un jurado popular nunca podría condenar, básicamente porque les daría pena, porque el pobre hombre no se entera de lo que hace, ni siquiera recuerda el año en el que se murió su hijo. Con lo cual, digamos que hay una debilidad evidente de Biden y yo creo que hay una intencionalidad clara de los republicanos de golpearle ahí, porque ahí es muy vulnerable. Rafael, quería responder a Pablo. Sí, no, y si uno, por ejemplo, revisa en redes sociales, pues hay un montón de conspiraciones de que Joe Biden y también los escenarios que ha tenido a veces cuando se va a bajar por donde no hay escaleras, que saluda hacia donde no hay público. Entonces se ha creado toda esta narrativa que ha sido bien utilizada por la campaña de Donald Trump para reforzar ese estereotipo de que está viejo, de que no es capaz, de que es mejor cambiar. Entonces esto le ha servido a la campaña y también se ha convertido, como lo sugiere Pablo, en ataques personales precisamente en medio de esta disputa presidencial. Hoy el titular de prensa es: Biden se defiende de su memoria, pero la vuelve a embarrar, pero vuelve a patinar. Entonces creo que la clave está en que demuestren que si quiere llegar reelegirse para la presidencia, tiene que demostrar que es capaz, que está en sus facultades y que esto, claro, cualquiera de nosotros nos podemos cometer, cualquiera de nosotros puede equivocarse al bajar de un escenario, puede leer mal un prompter, puede equivocarse en un nombre, pero tiene que demostrar precisamente si quiere salir de esa narrativa y no darle más elementos a su contrincante para que aproveche eso como un ataque personal en medio de la campaña. Y precisamente esto en un contexto, como decíamos al principio, geopolítico internacional, donde evidentemente Estados Unidos tiene un papel clave tanto en Ucrania como en Medio Oriente. Precisamente no quería cerrar este bloque de Estados Unidos sin hacer referencia a la entrevista que se emitió este jueves y que fue la primera entrevista que concedió el presidente ruso Vladimir Putin a un periodista internacional. En este caso fue Tucker Carlson, un experiodista de la Fox que ahora emite en su propio canal de X, antes llamado Twitter, y un elemento central de la conversación fue evidentemente el papel de Estados Unidos en la guerra de Ucrania. Les quería hacer ver un breve fragmento para comentarlo. Va contra el sentido común implicarse en cualquier tipo de guerra global. Una guerra global llevaría a toda la humanidad al borde de la destrucción. Es obvio. Ciertamente hay medios de disuasión. Han estado asustando a todo el mundo con nosotros. Mañana Rusia va a usar armas nucleares tácticas. Mañana lo usará. Mañana pasado lo usará. Solo con el objetivo de arrebatar más dinero de los impuestos de los estadounidenses y los europeos para la confrontación con Rusia en el escenario ucraniano de la guerra. Pero el objetivo es debilitar a Rusia lo máximo posible.
Carlos, no sé si ha visto la entrevista, aunque sea parte de ella, es larguísima. ¿Qué le ha parecido? ¿Alguna sorpresa de este diálogo? Sí, bueno, tú mismo lo dices, una entrevista larguísima donde hay muchas cosas que leer de lo que dice Vladimir Putin, pero también hay otras cosas que leer de lo que no dijo Vladimir Putin, de lo que no respondió y de lo que derechamente no le preguntó Tucker Carlson. Por ejemplo, no habla en ningún momento en toda la extensa entrevista Vladimir Putin de las críticas y las denuncias por crímenes de guerra, por secuestros de niños en Ucrania. Una serie de temas que no se tocaron en las detenciones y desapariciones de sus principales opositores, por ejemplo. Hay ahí algunos temas que van quedando en el tintero de esta primera entrevista a un medio occidental. El propio Putin dice que no le había pedido a ningún medio occidental que diera una entrevista y sin embargo hay una larga lista comprobada de distintos medios de comunicación en Occidente que habían pedido hablar con Vladimir Putin y el Kremlin, no lo había concedido. Por lo pronto también lo que ocurre con su delimitación respecto del compromiso que habría obtenido Rusia por parte de Occidente de que la OTAN no se expandiera en su momento. Hay algunos antecedentes, estaba revisando aquí, respecto de un compromiso que hizo Occidente con Rusia cuando cae el muro de Berlín, y que es quizás el único gran antecedente que hay respecto de eso, y cuando se compromete Occidente y la OTAN específicamente, lo que dice es: no vamos a cruzar, nuestras fuerzas de la OTAN no van a cruzar la zona de la Alemania específicamente hacia el este, pero no habla del resto del territorio europeo. Por lo tanto, hay allí una lectura de estos compromisos que tiene doble interpretación claramente hoy día en medio de esta guerra por parte de Vladimir Putin y por parte de los líderes de la OTAN y de Occidente. Y Pablo, claramente hay una armonía en el discurso de Vladimir Putin y quizás la posición de Tucker Carlson, que es la de que Estados Unidos debería dejar de enviar dinero y armamento a Ucrania, ¿no?, para que acabara esta guerra. ¿Qué tanta fuerza tiene este discurso en Estados Unidos y qué tan posible es que efectivamente Estados Unidos deje de mandar ayuda a Ucrania? Bueno, Estados Unidos ha dejado de mandar ayuda a Ucrania, claro, ya desde el 11 de enero porque el Partido Republicano se niega a dar ayuda a Ucrania, a pesar de los esfuerzos del Partido Demócrata, porque el Partido Republicano en gran medida simpatiza con Vladimir Putin. El propio Tucker Carlson ha dicho que cuando estaba en Fox News, antes de que lo despidieran, que él en esta guerra iba por Rusia, estaba del lado de Rusia, que esta guerra estaba siendo librada contra Rusia porque Rusia es un país cristiano. Entonces, bueno, es claramente... La entrevista tiene un tono propagandístico muy marcado. Evidentemente no se le pregunta a Putin pues, por el hecho de que su país es una dictadura, el robo de niños, etc. Todo lo que dice Putin no es cuestionado. De hecho, Putin da lecciones a Tucker Carlson, que Tucker Carlson no es una persona que destaque por su humildad, con lo cual me imagino que tuvo que pasar un tiempo un poco desagradable. Sí. Y la entrevista es aburridísima. O sea, el que la aguante hasta el final sufre problemas de insomnio manifiestos, porque al principio hay como 25 minutos donde Putin regurgita siempre la misma pseudo-teoría histórica de que Ucrania es parte de Rusia, que es absolutamente espantosa. Yo creo que basándonos en el precedente histórico, los ciudadanos polacos y los ciudadanos de las repúblicas bálticas pueden dormir tranquilos, y estoy siendo irónico, porque Putin dijo que no les iba a invadir. Sí. Recordemos que hace 2 años Putin y toda Rusia, todo su gobierno, decían que, por supuesto, ellos no iban a invadir Ucrania. Ayer Putin dijo que ellos no quieren invadir Rusia ni las repúblicas bálticas. Carlson también se lo preguntó de una manera muy educada, que es enviaría tropas, porque en Rusia no invade, Rusia envía tropas, Rusia no está en guerra en Ucrania, está en una operación militar especial, pero bueno, esto es. Y luego finalmente yo hay una cuestión que creo que habría que matizar, es decir, la OTAN nunca prometió a Rusia nada de no avanzar hacia el este. Como mucho, y no hay ningún documento al respecto, como mucho hay una conversación entre Jim Baker, secretario de Estado de Estados Unidos, y Mikhail Gorbachev, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética,
un país que ahora no existe y del cual Rusia era una república, diciendo eso. Pero no hay ningún documento, no hay ninguna declaración. Lo que sí que hay, por ejemplo, son documentos de Rusia, 2 tratados específicamente, comprometiéndose a respetar la integridad territorial y política de Ucrania. Sí, Pablo, lamentablemente nos vamos quedando sin tiempo en este programa. Veremos si esta ayuda en el Congreso se acaba desbloqueando a cambio de qué y qué pasa si Donald Trump llega finalmente a la Casa Blanca. Antes de avanzar, quisiera, digamos, unir esta cuestión de Estados Unidos con el otro tema que tenemos en el tintero y que no vamos a poder analizar en profundidad, pero es la cuestión que la policía investiga en Brasil a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. Le ha retirado el pasaporte y le pide no salir le exige más bien no salir del país. Rafael, ¿cree que se podrían trazar algunos paralelismos entre la situación de Trump en Estados Unidos y la de Bolsonaro en Brasil? Perdón, Rosa, voy a hacer un comentario cortico sobre lo que acaba de decir Pablo. El primer ministro polaco dijo hoy que no tiene ninguna credibilidad lo que dijo el presidente sobre no invadir, entonces ahí está conforme a lo que nos estaba contando. Sobre los paralelismos, efectivamente, el solo nombre de la operación que está lanzando Brasil nos da viso sobre los paralelismos que podríamos encontrar entre los dos casos y que además ya han sido comparados en las academias. Ya se está hablando de lo que ocurrió tanto en Brasil como en Estados Unidos, las similitudes de las tendencias ideológicas, de lo que ocurrió en los lugares. Entonces, sin duda es una decisión muy importante por parte de las autoridades haber lanzado esto y encontrar esa verdad, que ellos así llaman esa operación, la hora de la verdad. Entonces, son las autoridades las que en este momento se tienen que tomar el papel muy en serio, respetar esas instituciones, interpretar esas normas, buscar a profundidad lo que está pasando sin el temor de esa amenaza que hay en ambos países de las consecuencias que pueda pasar en las calles, sino respetando la institucionalidad, respetando los países, y es ahí donde la mayoría de académicos encuentran esas similitudes, cómo han aprovechado el discurso, cómo han instrumentalizado también a los seguidores de algo para querer instalar un punto de vista, una ideología. Entonces podemos encontrar muchísimas similitudes y hay que estar pendiente a lo que pasa en ambos lugares, a los procesos que están ocurriendo en los dos países. Y tenemos, para refrescar la memoria a quien lo necesite, porque pasaron estos hechos hace ya meses, es que ambos expresidentes están señalados por haber difundido discursos que iban en la dirección de que las personas dudaran del proceso electoral, incluso antes de las elecciones, y después de estar implicados en cierto modo en evitar el traspaso pacífico de los poderes, ¿no? Ahora, ya para cerrar este programa, les voy a pedir su comentario sobre el legado que deja el expresidente chileno Sebastián Piñera, que murió este martes de forma sorpresiva en un accidente de helicóptero que él mismo pilotaba. Y pues sin duda ha sido un motivo de conmoción para muchos en Chile, que pues celebran su legado. Habrá otras personas que no. En estos días se ha estado celebrando pues homenaje de Estado en el país. Carlos, usted una breve conclusión, por favor. Sí, bueno, este viernes se realizó el funeral de Estado para el expresidente Sebastián Piñera, y quizás algo que grafica mucho el legado del exmandatario, que además como principal legado político es que es el gran líder de la derecha en Chile durante prácticamente la segunda mitad del siglo XX hasta ahora, el primer presidente elegido democráticamente desde el año 53 en Chile, que es de derecha. Pero el presidente actual, Gabriel Boric, en su discurso de hoy del funeral de Estado este viernes, ha dado una frase que finalmente grafica parte de ese legado, y es una autocrítica del propio Gabriel Boric, que dice: quizás cuando él estuvo en el mandato no fuimos lo suficientemente justos con Sebastián Piñera, con su figura, en nuestra crítica, dando a entender que fue desproporcionada también en algún sentido toda la crítica que hubo, además por un estallido social que enfrentó el propio Sebastián Piñera. Por lo tanto, el diálogo en tiempos democráticos duros, en tiempos democráticos complejos que hemos enfrentado en el mundo y especialmente en la región, es quizás el gran legado que ha dejado el fallecido presidente de Chile. Pablo, le pregunto a usted también la misma cuestión. Sí, yo creo que habrá que ver cómo le juzga la historia, porque la historia ha sido muy dura con él hasta ahora. Y bueno, cuando alguien fallece, pues se tiende a revisar y a mirarle con
ojos diferentes. Yo creo que también Piñera simboliza, pues precisamente por lo que se comentaba antes, por las protestas sociales, es casi el último hombre de un sistema institucional en Chile que ha desaparecido y cuyo reemplazo y cuya sustitución no está claro, y que también supone, yo creo, un cambio generacional y un cambio probablemente también incluso de clase o de, digamos, de los grupos sociales que participan en el gobierno, que participan en la dirección de la política nacional. Piñera, digamos, que era un representante de la antigua escuela. Ahora, evidentemente, la clase política chilena ha cambiado y tal vez con este fallecimiento tenga un carácter simbólico, digamos, esta transformación que está viviendo Chile. Rafael, muy brevemente. Rosa, además de lo que ya mencionan, de destacar la democracia chilena y cómo ha sido todo este proceso, cómo lo ha asumido la presidencia de Gabriel Boric, el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, quiero dar dos datos. El primero, 18.500 personas en la Cámara Ardiente que fueron a visitarlo en estos homenajes. Y el segundo, los 4 mineros que se pararon a prestar guardia al frente del ataúd. Es algo por lo que se recuerda al presidente del rescate de estos 33 mineros, que conmovió, por supuesto, al mundo y que él estuvo al frente. Entonces, más allá también del legado político, es lo que dejó en la ciudadanía chilena y cómo lo recuerdan hoy. Pues sin duda la ciudadanía chilena no es homogénea. Habrá quienes lo recuerden de una forma, centrando más la atención en el rescate de los mineros, en la gestión del terremoto o en la represión del estallido social. En todo caso, no tenemos más tiempo para continuar comentando este legado, pero Rafael, Pablo y Carlos, les agradezco muchísimo su participación en este programa de Una Semana en el Mundo, haber compartido aquí sus análisis. El agradecimiento, como siempre, también es para todo el equipo técnico y para la producción de este programa, que como siempre hacen posible esta y todas las emisiones de France 24. Y a ustedes, muchas gracias por su atención.